Millas de densa vegetación, cantos de aves a lo lejos y prácticamente todo tipo de insectos rodeándonos. Lo recuerdo bastante vívidamente, de hecho, cada detalle de aquel momento. Mis dos colegas y yo caminábamos a través de la espesa selva del Yucatán, con nuestro destino oculto en lo más profundo de la jungla. Mi colega Sergio, un mexicano de Oaxaca, iba al frente de la expedición. Él y yo somos arqueólogos históricos. La mayor parte de nuestro trabajo lo hemos hecho en Mesoamérica, y fue así como nos conocimos en primer lugar. Aunque él era el verdadero experto en la materia, había estudiado estas civilizaciones antiguas por décadas. Gran parte del trabajo que yo he hecho fue bajo su guía. Vámonos, mi gente. No debe faltar mucho. A pesar de haber caminado varias millas por la selva, Sergio estaba intacto, sin señales de cansancio, como alguien con la resistencia propia de años de experiencia en este tipo de trabajo. El calor y la humedad eran sofocantes y había varios peligros en esa zona, incluidas serpientes e insectos venenosos, algunos de los cuales ya me habían picado antes. El tercer miembro de nuestra expedición era Evelyn, una antropóloga de Cambridge que también estudiaba Mesoamérica, especialista en interpretar jeroglíficos y escritura. Por supuesto, una habilidad esencial en este campo. Ella parecía ansiosa por llegar a nuestro destino. Entre más rápido encontremos este lugar, más rápido podremos publicar el material. Cállate. No sabemos qué encontraremos. A Sergio nunca le gustaba apresurar nada. Para él, la mejor manera de estudiar algo era hacerlo paso a paso, sin importar lo tedioso del proceso. Viajar no era la excepción. Este hombre conocía cada templo maya por dentro y por fuera, prácticamente cada piedra antigua de cada pirámide de la península y cada artefacto hallado en ellas. Hasta ahora, claro. Meses atrás, las autoridades habían encontrado a un hombre de mediana edad, gravemente deshidratado y al borde de la muerte. Tras ser hospitalizado y recuperarse, afirmó haber estado acompañado por otra persona y haberse perdido en la selva. Explicó que ambos se habían topado con lo que parecían ruinas, muy probablemente mayas, y aseguró haber visto extrañas inscripciones en su interior. Aparentemente, por razones desconocidas, no quiso hablar de nada más. Por supuesto, Sergio, que trabajaba en el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México, fue el primero en ser contactado. En cuanto supo de esto, me llamó para ayudar a organizar la expedición. Debido a las supuestas inscripciones, Evelyn fue traída desde Cambridge para aportar su conocimiento, siempre y cuando se tratara realmente de escrituras. La mayor parte del conocimiento sobre los antiguos mayas proviene del Yucatán. Su sociedad fue una de las primeras en América en utilizar astronomía compleja. Esto está ampliamente documentado en la arquitectura maya. Templos y pirámides diseñados de tal forma que el sol, la luna, las estrellas y los planetas fueran visibles desde la cima o a través de ventanas específicas en momentos clave del año. Si llegábamos a encontrar una estructura hasta ahora desconocida, podía contener información inédita sobre este pueblo, desconocida hasta ahora por la comunidad arqueológica. Pero eso era solo teoría, si es que realmente había algo allí. Por lo que sabíamos, todo podía ser la invención de un hombre delirante, enloquecido por la fatiga. Mientras avanzábamos entre la maleza, Sergio levantó la mano, indicándonos a Evelyn y a mí que nos detuviéramos. Durante unos segundos,
observó con atención la selva que nos rodeaba, hasta señalar una apertura entre los árboles. Los tres avanzamos hacia allí y entonces lo vimos. Construida en el borde de un cenote, se levantaba una vieja estructura cubierta de vegetación, muy probablemente un templo. Sin duda, ese era el lugar que habíamos estado buscando. Bueno, aquí estamos, les dije a mis colegas. El exterior estaba cubierto por el crecimiento de plantas, señal de una gran antigüedad. La naturaleza había reclamado las ruinas con el paso de los siglos. En la base se abría una gran entrada, probablemente la que conducía al interior. Sin embargo, había un problema. Estaba en el fondo del cenote sobre el que se había construido. Los cenotes, nombre proveniente del maya yucateco, son pozos o sumideros naturales formados por el colapso de la roca caliza que dejan al descubierto el agua subterránea. Los antiguos mayas creían que estos pozos eran portales a Xibalbá, el inframundo maya. Tal vez por eso había sido edificado allí. Evelyn nos miró a Sergio y a mí con desconcierto. No supondrán que saben cómo entraremos, ¿verdad? Allí. Sergio señaló un pequeño saliente que descendía gradualmente hacia el interior del pozo. Era empinado, pero lo suficientemente firme como para caminar sobre él. Con Sergio al frente, Evelyn y yo lo seguimos y comenzamos a bajar lentamente al cenote. Cada paso debía ser calculado con cuidado. Un simple tropiezo podía resultar en una lesión grave. Y no solo era el riesgo de caer. Los cocodrilos solían habitar los cenotes y podían ser peligrosos. Así que también debíamos mantenernos atentos al borde del agua. Poco a poco descendimos, cada vez más cerca de la orilla. Con nuestras espaldas contra la pared rocosa, era vital mantenernos alerta hacia el otro lado, por si aparecían cocodrilos. No tardamos en llegar a un pequeño tramo de tierra firme en un rincón del cenote. Aún así, había espacio suficiente para que los tres nos paráramos cómodamente. Frente a nosotros estaba la entrada al templo. Un oscuro y amenazante pasillo donde no se veía nada más allá de 1 metro de distancia. Ninguno de nosotros podría avanzar sin algún tipo de iluminación. Los tres nos ajustamos las linternas frontales antes de entrar. Sergio fue más allá. Tomó una rama seca y encendió la punta con su encendedor. No estoy seguro de que eso nos vaya a hacer falta. Él solo se rió entre dientes en respuesta. Tras unos minutos de preparación, entramos sin más demora. Sin embargo, apenas lo hicimos, pisé algo sin darme cuenta. Levanté el pie y vi una piedra extraña. No era una roca desgastada por el tiempo, no. Tenía una forma curva, con bordes irregulares y afilados, aunque no con la forma de un cuchillo o una hoja. Se veía casi como un diente. No tuve tiempo de analizar una simple roca al azar. Aún así, la curiosidad pudo más, así que la guardé en mi mochila y seguimos avanzando hacia el interior. El pasillo principal parecía extenderse eternamente. No podía ver nada más allá de los haces de nuestras lámparas y aún así apenas iluminaban un par de metros. El corredor no era muy ancho, apenas suficiente para que cupieran 2 personas juntas. Eso nos obligaba a avanzar en fila india.
La atmósfera daba sin duda la impresión de haber estado deshabitada por siglos. El aire era rancio, polvo cubría casi cada repisa y las paredes mostraban un desgaste notable por el paso del tiempo. No pasó mucho antes de que la antorcha de Sergio iluminara inscripciones glíficas. Aquí fue donde entró en acción Evelyn. Le tomó alrededor de 1 minuto traducirlas, debido a que varios de los glifos estaban parcialmente erosionados. El camino a Xibalbá. Su traducción me hizo pensar en lo que había supuesto desde el principio: que la construcción de este templo sobre un cenote estaba ligada al inframundo, al menos según la creencia maya. Claro, todo eso era solo teoría. Evelyn en realidad no sabía qué conclusión sacar. ¿Algo más?, pregunté. No hay suficiente para trabajar con esto. Si al menos no fuera tan vago tras un momento, seguimos adelante. Mientras avanzábamos, el techo del templo dejó de parecer obra humana. Ahora parecía más bien una caverna, con estalactitas colgando sobre nosotros. Gran parte del paisaje del Yucatán es kárstico, compuesto principalmente de roca caliza. De ahí la formación de cenotes y cuevas. En este lugar, sin embargo, los antiguos mayas aparentemente supieron aprovechar esa geografía, construyendo toda una estructura en un cenote y a través de una red de cavernas. Pronto, al final del pasillo, dimos con lo que parecía una sala mucho más amplia que el estrecho corredor por el que habíamos llegado. A nuestro alrededor había inscripciones, grabados, toda una historia que los antiguos mayas habían dejado registrada allí. Algunas eran familiares, símbolos que formaban parte de la arquitectura y la mitología de su civilización. Pero eso era solo una parte. Muchas de las tallas de esa sala no eran típicas de lo que se encuentra en otros templos mayas. De hecho, no recordaba haber visto nada parecido en ninguna otra estructura. Ni siquiera Sergio, que había dedicado su vida entera a este campo, conocía un lugar con murales de esa naturaleza. No estaba acostumbrado a verlo tan desconcertado. Lo que recuerdo de una de ellas es que representaba la mitad superior de una enorme criatura reptiliana asomándose desde el agua. ¿Un cocodrilo, tal vez? Solo que de su boca sobresalía una lengua bífida, como la de una serpiente. En otro mural se veía lo que parecía una horda de guerreros enfrentándose a una gran bestia que abría sus fauces. Solo se distinguía la cabeza, pero había algo en ella que me resultaba vagamente familiar. El ejemplo más intrigante, sin embargo, estaba en el centro de la sala. Representaba lo que parecía ser una criatura alada, con un cuello delgado y un pico largo, como una especie de cigüeña salida del infierno. Encima de ella había un grabado que parecía mostrar un rayo de luz descendiendo. ¿Has visto algo así antes? Evelyn estaba tan confundida como Sergio y yo. No, no lo creo. Ciertamente parecen únicos. Debajo del mural central había un monolito con varias inscripciones glíficas. Quizá la clave para entender la verdadera importancia de este templo. Evelyn se puso a trabajar de inmediato. Le tomó unos minutos debido a la complejidad de los símbolos mayas. Pero al terminar, nos dio una traducción clara. Dice: a través de las puertas de Xibalbá aparecen 3 dioses: Kukulcán, Sisin y Chaak. Un choque por la dominación del inframundo comienza. Enojado, Itzamna lanza un rayo de fuego, arrasando todo en el reino.
No recuerdo que algo así haya sido mencionado en los mitos antiguos. Evelyn estaba realmente desconcertada. Al principio, esto confirmaba mi idea original de que este templo, construido en un cenote, funcionaba como santuario religioso. Pero al mismo tiempo había elementos que no lograba encajar. ¿Cómo funcionaba esto como santuario? Si es que realmente lo era. Si todo el lugar se había edificado con fines rituales, ciertamente no parecía accesible para mucha gente, ni adecuado para ello. Algo no cuadraba. Sergio estaba muy interesado en el fragmento de mitología que Evelyn nos acababa de traducir, aunque lo notaba más suspicaz que fascinado. Algo está mal. Esto no parece correcto. ¿A qué te refieres? Kukulcán es una serpiente, no lo que sea eso. Tenía razón. La mitología maya representa a Kukulcán como una serpiente emplumada, pero ese mural mostraba algún tipo de criatura semejante a un ave. Los otros dioses supuestamente representados, Sisin y Chak, tampoco se parecían mucho a sus descripciones tradicionales. ¿Sería acaso alguna interpretación alternativa? Si lo era, estaba muy alejada de las representaciones habituales. Mientras seguíamos debatiendo, algo llamó mi atención. En el mural de la gran criatura, supuestamente Sisin, enfrentándose a los guerreros mayas, uno de sus dientes no estaba tallado. O mejor dicho, había un espacio vacío con la forma de un diente, precisamente el más largo del maxilar superior. Era bastante extraño. Pero entonces recordé algo. Saqué de mi mochila la piedra que había encontrado en la entrada del templo y al sostenerla frente al mural, noté que era exactamente del mismo tamaño y forma que ese hueco. Sin pensarlo demasiado, la encajé y quedó firme. De repente, las luces de nuestras linternas frontales se apagaron, al igual que la antorcha de Sergio. ¿Qué demonios? Evelyn se sobresaltó, al igual que nosotros. No podíamos movernos a ciegas en la oscuridad absoluta. Nadie se mueva. Intentemos quedarnos donde estamos y... Antes de que pudiera terminar, toda la sala empezó a temblar. Ahora sí, todo se había ido al demonio. No tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Acaso el sistema de cuevas estaba colapsando de repente? Ninguno de nosotros podía ver, y apenas lográbamos mantener el equilibrio. Y eso no era todo. Los contornos de los murales comenzaron a brillar, y con cada segundo se volvían más intensos. La sala empezó a temblar con mayor violencia, y la fuerza me lanzó hacia atrás. Lo último que vi fue un destello cegador. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, recuerdo haber abierto los ojos lentamente bajo un cielo abierto. ¿Estaba afuera? Pero eso era lo menos confuso. Mi ropa estaba cubierta de arena y a mi alrededor todo era playa. Me levanté con dificultad y me di cuenta de que estaba en la orilla de una especie de ensenada, frente al océano. Mis colegas y yo estábamos en medio de la selva. ¿Cómo demonios terminé aquí? Dondequiera que aquí fuera.
Lo único que se me ocurrió fue que estaba en la costa de Yucatán. No. Eso era una locura. Lo último que recordaba era estar en aquel templo subterráneo. Antes de... Bueno, lo que sea que hubiera pasado. Mientras trataba de asimilar la situación, me di cuenta de algo más. Sergio y Evelyn. No había rastro de ellos. No podía explicar nada de lo que estaba ocurriendo, pero no podían estar muy lejos de mí. Al menos eso esperaba. Recorrí la playa y el borde de la jungla, llamándolos y buscando señales de su presencia. Pasé horas buscando, sin éxito. Empecé a ponerme nervioso, sin idea de mi ubicación y separado de mi equipo, sin ninguna pista de que estuvieran cerca. Entonces caí en otra cuenta. No había señales de presencia humana. Nada. Ni siquiera basura en la playa. Aunque no hubiera desechos que vinieran de tierra firme, al menos esperaría que algo hubiera llegado con la marea, considerando el lamentable estado del Atlántico. Todo esto se sentía extraño, inquietante. Después de media hora buscando, mi atención se fijó en un objeto oscuro semienterrado en la arena, rodeado de aves marinas. Me acerqué para ver mejor y lo reconocí. Era la mochila de Sergio. Corrí a recogerla, espantando a las aves. Lo que no esperaba era el estado en que se encontraba. Estaba destrozada, con profundos cortes que la atravesaban. Casi nada quedaba dentro, seguramente saqueado por animales. ¿Qué demonios había pasado aquí? De inmediato me preocupé por Sergio. Eso confirmaba que algo le había ocurrido, y ciertamente no había sido nada bueno. Lo que sucedió después llevó la situación a un nivel de completa locura. Una de las aves marinas se lanzó sobre mí emitiendo un chillido agudo y al hacerlo dejó ver una hilera de dientes en el fondo de su pico. Casi me caí del susto. Ese pájaro me mostró los dientes. Y me refiero a dientes de verdad. ¿Qué carajos era esa cosa? Por más que intentaba entenderlo, encontrar a Sergio y Evelyn era mi prioridad. Seguí buscando por la playa, tratando en vano de aplicar lógica a todo esto. Cada minuto tenía menos sentido. Sin señales de personas, pájaros con dientes y ninguna explicación de lo ocurrido en el templo. El cielo empezó a cambiar de color con la puesta del sol. La oscuridad se acercaba rápido y necesitaba encontrarlos de inmediato. Entonces, un hedor fétido y pútrido impregnó el aire. Era uno de los peores olores que jamás había percibido. Cuanto más avanzaba, más fuerte se volvía, mientras aves marinas volaban en la dirección en que me dirigía. Las primeras estrellas ya eran visibles. La noche caía más rápido de lo esperado. Extrañamente, una brillaba con una intensidad anormal. No un poco más fuerte, sino lo suficiente como para iluminar el paisaje, casi tanto como el sol poniente. Aparté la vista del cielo y me encontré con algo a lo lejos. Al acercarme, supe que era la fuente de aquel hedor. Había varado el cadáver de algún animal. Tal vez una ballena.
Restos de carne y piel colgaban, y las costillas sobresalían del cuerpo, mientras cangrejos y aquellas aves carroñeaban encima. El olor se volvía más nauseabundo a cada paso. Pero no era lo único. Junto al cadáver, algo más llamó mi atención. Un objeto hecho por el hombre, parcialmente enterrado. Lo desenterré y descubrí que eran los lentes de Sergio. ¿Dónde demonios estaba Sergio? ¿Acaso seguía con vida? El miedo y la confusión saturaban mi mente. De pronto, sentí una mano en mi hombro. Era Evelyn. Estaba hiperventilando, deshidratada y con la ropa hecha jirones. Parecía como si hubiera escapado de algo. ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Sergio? Tenemos que irnos, ya mismo. ¿De qué demonios hablas? Ahora. Antes de que pudiera procesar nada, el aire se llenó con un bramido ensordecedor. La mejor forma de describirlo sería como el graznido de un ganso, pero mucho más profundo. El sonido fue seguido por la sombra de algo enorme volando sobre nosotros. Miré hacia arriba, y lo que vi era algo que jamás pensé encontrar en el aire. Una criatura del tamaño de un avión, con cuello largo y cabeza semejante a la de una cigüeña, surcaba el cielo con vastas alas. Cuando descendió, se posó en el suelo sobre sus 4 patas, erguida como una jirafa. De pronto lo comprendí. Esa cosa era idéntica al mural del templo. Pero eso significaba... No podía ser. La criatura nos observaba fijamente. Alzó su enorme pico, lanzó otro bramido ronco y comenzó a avanzar hacia nosotros. Con un fuerte impulso de su cuello, se lanzó contra mí. Salté hacia atrás, esquivando por poco ser atravesado. Evelyn y yo corrimos hacia la selva, intentando escapar, pero nos detuvo un sonido aterrador. Un rugido desgarrador sacudió la jungla, espantando a las aves de los árboles y helándome la sangre. Y entonces, de entre la espesura, emergió una figura terrorífica y a la vez familiar. Con postura bípeda, cabeza robusta y redondeada, y decenas de enormes dientes. ¿Un maldito T-Rex? ¿Qué carajos estaba pasando? Eso era lo único en lo que podía pensar. Y lo peor, estábamos atrapados entre él y la criatura alada. El T-Rex nos miró, quizá evaluándonos, pero pronto desvió la atención hacia la otra bestia y gruñó. El ave gigantesca respondió con un chillido ronco, sin mostrar el menor rastro de miedo. Quedó claro que estaban más interesados en enfrentarse entre sí que en nosotros, pero estábamos justo en medio y a punto de ser aplastados. Sin aviso, el T-Rex embistió. Evelyn y yo apenas logramos saltar a un lado, su pie pasó a centímetros de nosotros. El Rex intentó morder el cuello de la otra criatura, fallando. Esta respondió clavando su pico en uno de sus ojos, arrancándole un rugido de dolor. Ahora el Rex estaba tuerto y furioso. Enloquecido, arremetió mientras el ave demoníaca se alejaba a galope, hasta alzar vuelo sobre el agua. El Rex lo persiguió, corriendo con el agua hasta las rodillas, pero pronto ya no pudo seguirlo.
Sin embargo, no todo había terminado. Como un tsunami, una enorme silueta emergió desde el mar. Saltó, revelando una criatura reptiliana colosal, con lengua bífida. Otra de las tallas del mural. El monstruo mordió la pierna del T-Rex, haciéndolo estallar en ira. Este contraatacó hundiendo sus fauces en el lomo del animal marino y arrancando un pedazo gigantesco de carne. La bestia se retorció de dolor, mientras el Rex seguía despedazándola. Mientras estaba distraído comiendo, Evelyn y yo corrimos. Huimos tan rápido como pudimos, sin mirar atrás. Finalmente, exhaustos, nos detuvimos, lo bastante lejos como para no ver al Rex. O al menos eso pensábamos. Evelyn estaba tan confundida y aterrada como yo. ¿Acabamos de ver lo que creo que vimos? ¿Tienes alguna otra explicación? No teníamos tiempo para discutir. Sabía que necesitábamos un refugio seguro, y pronto, porque quedarnos expuestos era una sentencia de muerte. Entrar a la selva tampoco era opción, sin saber qué diablos nos esperaba allí. Miramos alrededor, buscando un sitio seguro, algún resguardo contra posibles peligros. Finalmente, dimos con un acantilado. A simple vista parecía un callejón sin salida, pero alcancé a distinguir una hilera de rocas que conducía a una pequeña abertura, una cueva en la pared. Subir hasta allí era arriesgado. Uno de los dos podía caer o lastimarse gravemente, y ninguno estaba en condiciones para ello. No, eso es una locura. Es demasiado arriesgado. Para desgracia de Evelyn, no teníamos muchas opciones. ¿Ves algún otro lugar a donde ir? La lógica fue suficiente para convencerla, y a mí también en parte. Rápidamente, pero con cuidado, nos movimos por la cornisa, calculando cada paso. Después de todo lo que habíamos vivido, no podíamos darnos el lujo de una sola lesión. Avanzamos hasta quedar justo debajo de la entrada de la cueva. Ahora había que trepar. Los dos nos aferrábamos a cada superficie alcanzable y asible que podíamos encontrar, esforzándonos por llegar a la cueva. Ambos nos sujetábamos con todas nuestras fuerzas. Después de unos minutos escalando, estábamos a tan solo unos pocos pies de distancia. Abajo, podía ver la oscura y amenazante silueta de otra de esas bestias marinas, lo que me motivó a trepar aún más rápido. Sin embargo, una de las rocas que tomé se desprendió. Quedé colgando por mi vida, sintiendo cómo mi agarre se debilitaba. Con mis últimas fuerzas lancé mi brazo y recuperé el equilibrio. Por fin lo había logrado, y Evelyn venía detrás de mí. Rápidamente me apresuré a ayudarla a subir al borde. Apenas nos quedaba fuerza a ninguno de los dos. A salvo al fin. Ojalá así hubiera sido. Sin previo aviso, el sonido demasiado familiar rompió el silencio a nuestro alrededor. Y antes de que Evelyn pudiera reaccionar, otra criatura alada, igual que la anterior, la agarró con su pico. Grité de miedo. ¡No! Impotente, la vi mientras se la llevaba, gritando aterrorizada mientras el animal trataba de sujetarla. Pronto resultó ser demasiado peso para cargarla y la dejó caer en el agua.
Ella se agitó, luchando por nadar, mientras la bestia marina que había visto se lanzaba para atraparla. Y la arrastró hacia las profundidades. Caí de rodillas. Mis dos colegas estaban ahora muertos. Y yo no hice nada al respecto. No hice nada para salvar a Evelyn y no tenía idea del destino de Sergio. ¿Por qué? Ahora se han ido. Pronto el sol se puso y la noche cubrió todo. Solo me senté, atrapado en esta cueva al costado de un acantilado, temblando y aterrorizado. Lo que empezó como una expedición ordinaria se convirtió en lo que fuera que acababa de suceder. Ese templo, de algún modo, condujo a los antiguos mayas, y ahora a mí y a mis difuntos colegas, a través de algún tipo de grieta hacia el pasado remoto. ¿Cómo? Está más allá de mi comprensión. No hay otra forma racional de entenderlo. Las cosas no terminaron exactamente ahí. Sin ningún lugar a donde ir y nada que hacer, todo lo que podía era marchitarme en este pequeño agujero. Pero algo comenzó a desviar mi atención hacia el cielo nocturno. Al mirar, siluetas tenues cruzaban el horizonte. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que eran pequeños cometas. Y en el centro de todo estaba esa estrella brillante de antes. O eso pensaba. Con cada segundo se hacía más y más brillante. Su luz resplandecía tanto que proyectaba sombras nítidas en el suelo. No había error. Esa estrella era un asteroide de varios miles de millones de toneladas a punto de devastar todo a su paso. Faltaban solo segundos para que impactara. Y en ese breve tiempo que me quedaba, yo reflexioné sobre cómo todo terminó así. Y me pregunté cómo había salido tan horriblemente mal. Perder a alguien que conocía personalmente, ver morir a otra persona frente a mí, y ahora estoy a punto de ser, literalmente, aniquilado. Lo siguiente que vi fue una luz cegadora, acompañada por un estruendo ensordecedor de proporciones inimaginables. En ese momento quedé prácticamente sordo. Luego vino una oleada masiva y demoníaca de fuego y escombros, moviéndose a una velocidad inimaginable hacia mí. Esto era todo, y sin pensarlo cerré los ojos, sin querer verlo venir. Pero de pronto, todo quedó en silencio. De repente pude sentir un tipo diferente de suelo bajo mí y los sonidos familiares de la selva volvieron a mis oídos. Abrí los ojos y estaba de vuelta en el mirador del templo cenote. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo demonios estoy de vuelta aquí? Estaba literalmente a segundos de ser vaporizado y ahora, de repente, estoy de regreso donde empecé. Mientras intentaba comprender la situación, el sonido de un helicóptero comenzó a aumentar en volumen. Era un helicóptero de guardaparques. El aparato descendió lentamente hasta donde yo estaba y 2 paramédicos bajaron. Yo estaba increíblemente débil.
y carecía de fuerzas para hacer casi cualquier cosa, así que los médicos me ayudaron a subir a la nave. Les pregunté por qué estaban allí, y lo que me explicaron no tenía ningún sentido. Aparentemente, Sergio, Evelyn y yo habíamos estado desaparecidos por aproximadamente un mes, y se había organizado una búsqueda para encontrarnos. Por supuesto, nada de esto tenía sentido, pues solo había pasado un día desde que estuvimos en ese templo. ¿Podría lo que sucedió haber afectado mi percepción del tiempo? Cuando tuve que dar mi versión de lo sucedido, inventé una excusa: que había caído en uno de los cenotes y me había perdido y separado de mi equipo. Aunque esto no explicaba cómo sobreviví alrededor de un mes, sonaba lo bastante plausible. De ninguna manera iba a decirles lo que realmente pasó. Ser internado es lo último que quiero o necesito. Han pasado más de 6 meses desde aquellos hechos. Si todo lo que ocurrió realmente ocurrió, entonces, ¿cómo? ¿Cómo fue posible todo eso? ¿Mi equipo y yo fuimos realmente enviados al pasado? ¿Los mayas llegaron a encontrarse con dinosaurios reales? Sea como sea, he llegado a la conclusión de que no. Nosotros deberíamos haber dejado en paz aquello que tiene un motivo para no ser entendido. Porque cuanto más excavamos, más encontramos cosas que no estaban destinadas a existir. Ojalá lo hubiera comprendido antes.